Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos aquí delante de tu presencia, listos para escuchar tu palabra y para permitir que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe. Tenemos tanto que aprender porque tú tienes tanto que mostrarnos. Ayúdanos para que estemos dispuestos a servirte, a oírte y a entregarte nuestras vidas completas para que seas tú el que prepares nuestro carácter para la venida de Cristo Jesús. Pedimos también, Señor, que el Espíritu Santo sea dado a aquellos que vayan a ver los videos más tarde, que ellos también tengan la dirección de tu Espíritu Santo, la explicación, así como también la aplicación de todas estas cosas en las vidas de ellos, así como en las nuestras. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos con los versículos de memoria, que como dije esta noche van a ser los de la primera parte de la lista. Así que comenzamos con Mateo 1:21, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerden, no es en sus pecados, sino de sus pecados. Segunda de Pedro 3:13, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Esa es segunda de Pedro 3:13. Luego Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Precisamente eso es lo que estamos haciendo al estudiar, al buscar más información, más luz de Dios. Estamos diciendo que, Señor, somos de los que te esperamos. Así que estamos entre el grupo de aquellos a quien Él va a regresar para llevar al cielo. Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Y en el mismo capítulo, pero en el versículo 3, Filipenses 3:3, tenemos porque nosotros somos la circuncisión. Los que servimos en espíritu a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ni en la nuestra, ni en la de nadie más, ¿verdad? Solamente en Dios. Luego viene Hebreos 11, 17 al 19, hablando de la experiencia de Abraham con su hijo Isaac cuando Dios le pidió que lo ofreciera. Y dice, por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito el que había recibido las promesas, contando con que habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada descendencia, contando con que aún de entre los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Eso fue Hebreos 11, 17 al 19. Y ahora vamos a 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así es. Luego tenemos 1 de Corintios 15:26, una buena promesa y que debemos recordar cuando nos hacen falta nuestros amados que están descansando en el Señor. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Después de eso viene Habacuc 2:4. Aquel cuya alma se enorgullece. En inglés dice, cuya alma se enorgullece no es recto. No. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. En español. Mas el justo por su fe vivirá. No por la fe nuestra misma, no. Por su fe de Dios. Por medio de la fe de Dios, la fe de Cristo. La fe que no falla, ¿verdad? Luego tenemos Éxodo 12:13. Y la sangre os será por señal o por símbolo en las casas donde estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros o pasaré por alto. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Eso fue Éxodo 12:13. Y el último que tenemos en esta primera parte de la
de la lista es Éxodo 20, 8 al 11. Esta noche en lo que vamos a estudiar vamos a hacer referencia a esto también. ¿Acordarte has de qué? Del sábado, del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado o día de reposo y lo santificó. Lo hizo santo. Entonces, hasta allí llega la primera mitad, pero quiero también que agreguemos el que pusimos en la lista la última vez, Segunda de Crónicas 20:20. Está hablando aquí del rey Josafat cuando salió para la guerra y la proclamación que hizo. Entonces comienza diciendo como una historia. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Jehová y moradores de Jerusalén. 2 cosas les dijo: creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed en sus profetas, sus mensajeros, y seréis prosperados. Allí tenemos la seguridad, el secreto de cuál es de dónde viene nuestra seguridad y de dónde viene nuestra prosperidad. Viene de creer en el Señor Jehová y de creer en sus profetas. Entonces, con esto pasamos ahora a nuestro estudio. Estamos comenzando un nuevo capítulo, el capítulo 43. Se titula De nuevo en la cautividad. Es la segunda parte de 3 partes que van a ver con el mismo título. Estamos en la página 304. Con este, también al igual que el anterior, va nuestro versículo de memoria de Segunda de Crónicas 20:20. Entonces comenzamos a leer en la página 304. Sabemos que en cualquier momento, durante un periodo de varios cientos de años, los hijos de Israel pudieron haber gozado la plenitud de la promesa hecha a Abraham, el reposo eterno en la tierra renovada con Cristo y los santos glorificados, victoriosos sobre el postrer enemigo, que como acabamos de repetir, de 1 Corintios 15:26 dice: el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Efectivamente, cuando nació Moisés, se había acercado el tiempo del cumplimiento de la promesa y Josué no murió hasta muchos días después que Jehová concediera paz a Israel, de acuerdo con Josué 23:1. La expresión muchos días después se aplica al tiempo en el que Dios, mediante David, les ofreció otro día. Hoy. Esto fue lo que estudiamos en los capítulos 40 y 41. Se titulaban también con esas palabras, otro día. Entonces, seguimos allí en ese párrafo donde estamos. Dios estaba anhelante, esperando que el pueblo tomara todo aquello que les había dado. Así lo demuestra la palabra que Dios les envió mediante el profeta Jeremías. Entonces, por favor, tengan sus Biblias listas para abrirlas al libro de Jeremías. Comienza el párrafo diciendo allí, en la sección si hubieran obedecido a Dios, comienza diciendo: aunque el pecado de Judá estuviera escrito con cincel de hierro y punta de diamante, aunque el pueblo estuviera tan aferrado a la idolatría, el Señor en su misericordia les hizo la siguiente promesa. Antes de pasar a la promesa, quiero que vayamos a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Vamos a leer los versículos, primeramente los versículos 1 y 2.
allí vamos a encontrar lo que se acaba de citar allí, de que el pecado de Judá estuviera escrito con cincel de hierro, etcétera, etcétera. Versículo 1, Jeremías 17, 1 y 2 vamos a leer. Comenzamos con el 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Ahora, tal vez la mayoría aquí en el grupo saben la respuesta a esta pregunta. ¿Con qué se labra el metal? Aunque no les estoy pidiendo que contesten, sino que solamente en sus propias mentes ustedes contesten allí para sí mismos. El metal no se puede labrar con un lápiz o un lapicero, ni siquiera con un cuchillo de cocina. Para los metales más fuertes, lo único que se puede usar es el diamante. Por eso dice allí que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Así que si el pecado se está describiendo en el pueblo de Judá, y Judá eran los del norte o los del sur. A ver, háganme con las manos, muéstrenme si eran los del norte o eran los del sur. ¿Norte o sur? ¿Qué eran? ¿Los de Judá? ¿Qué va primero, la I o la J? La I va primero, ¿verdad? Así que la I era al norte, Israel al norte y Judá al sur. Muy bien, entonces el pecado del pueblo del reino de Judá, dice allí que está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Podemos entonces tener una imagen en nuestras mentes, una idea de lo que Dios está diciendo. Para que el pecado tuviera que ser escrito con tal metal tan fuerte y con punta de diamante, quiere decir que el corazón, la superficie donde estaba escrito este pecado, estaba tan endurecida que había que usar el material más duro que hay en la naturaleza. Eso quiere decir que sus corazones estaban más allá de endurecidos. Y si cualquiera de nosotros puede pensar, por ejemplo, en nuestros hijos, nuestros hermanos, familiares que conocemos y los vemos que se van apartando y que van cayendo en problemas, y esos problemas ya nosotros sabemos que esos problemas van a causar más problemas, más dolor entre más tiempo dure. Nos duele bastante. ¿No oímos allí en esas palabras el dolor de la voz de Dios al tener que reconocer y decirlo, pronunciarlo, de que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante? ¿Dónde está esculpido? Está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. ¿Qué altares? Sigamos en el versículo 2. Cuando sus hijos o mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus bosques junto a los árboles verdes y en los collados altos. ¿Qué clase de altares habían en esos lugares? El santuario no tenía árboles, ni tenía vallados, ni tenía ninguna de esas cosas. Estos se refieren a altares que se habían hecho, que habían construido para dioses falsos entre los bosques, en las veredas. Habían completamente olvidado al Dios, el Dios que les proveía todo, el Dios que los amaba, el Dios que les había mostrado evidencia del amor y el cuidado que tenía hacia ellos. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor tan grande! Quiero que vayamos entonces ahora como por buscar la manera en que Dios siempre tiene el remedio. Pasemos a los versículos 9 y 10 del mismo capítulo, 9 y 10. Y él dice, aquí nos va a meter a todos, no es solamente a Judá, porque estaba hablando de Judá en los versículos 1 y 2, pero aquí en los versículos 9 y 10 habla en general y dice, engañoso es el corazón, no el corazón de Judá y el corazón de Israel, sí, el de ellos también, pero engañoso es el corazón de todo y de cada ser humano. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y luego nos da la respuesta, yo Jehová, que escudriño el corazón
que pruebo los riñones, y los riñones allí quiere decir las entrañas, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. No sé si ustedes se contentan al escuchar eso, pero espero que aprendan a alegrarse al oír esas palabras. ¿Saben por qué? Porque si el corazón de cada ser humano es engañoso, no solamente engañoso, pero también es perverso, entonces, si mi corazón es engañoso, ¿cómo voy a saber yo que estoy engañada? No puedo saberlo. Porque el corazón, lo que me hace pensar, lo que me hace creer, me dice que estoy bien. Me ha engañado a mí misma. Necesitamos a alguien que nos muestre el engaño en el que estamos. Y solamente Dios puede hacerlo. Por eso cuando oramos y le pedimos al Señor que nos muestre el pecado, debemos pedirle que sea Él el que lo haga. Nosotros mismos, y yo sé que en la Biblia habla mucho de que debemos escudriñar nuestro corazón. Eso quiere decir lo que está diciendo aquí. Debemos pedirle al Señor que escudriñe nuestro corazón y nos muestre lo que hay en nuestro corazón. Es de la única manera que vamos a saber. He dicho varias veces, y lo digo todo el tiempo, lo voy a volver a repetir aquí por si acaso, pero digo lo siguiente: no hay mayor destreza para engañar que cuando nos engañamos a nosotros mismos. Sí, hay destreza en hacerle pasar a alguien creer alguna cosa o hacerle ver otra cosa o mandarle algo por escrito, pero no es lo que queremos decir. Sí, hay que tomar destreza para esas cosas, destreza del enemigo. Pero si estamos engañados a nosotros mismos, ahí sí estamos bien engañados, porque solamente Dios nos puede mostrar qué es lo que estamos haciendo. Gracias a Dios que Él nos dice: yo Jehová escudriño el corazón. Gracias a Dios que Él nos dice: bueno, están tan mal que yo no les voy a decir. Al final se van a perder, que se pierdan hasta que sin saberlo. No. Dios nos ama mucho para ir a tratar esta maleza de nuestros corazones de una manera liviana, ligera. Ahora vamos a los versículos 5 al 8. Aquí nos dice el Señor, nos muestra la comparación. Como quien nos dice: aquí están estos dos caminos, tengan cuidado, escojan bien porque les voy a decir dónde lleva cada uno. En el versículo 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. En otras versiones dice: maldito el hombre que confía en el hombre, o la humanidad que confía en la humanidad, ¿verdad? Y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. No es que Dios nos está echando una maldición, como una brujería que habla la gente, que echan maldiciones, le echan mal de ojo, o qué sé yo, tantas cosas. No. El Señor nos dice: este camino tiene una maldición en sí mismo. Lleva un dolor, un quebranto, lleva la muerte. Así que si no quieres tener esos resultados, no sigas estos caminos. Luego dice: pues será, aquí viene el resultado, pues será como la retaña en el desierto. Y la retaña es un arbusto que es muy seco, de hojas sólidas, resecas. Esa es la única verdura que puede tener allá entre tanto desierto. No sirve para sombra ni algo así, por parecido. Y dice: y no verá. La persona que confía en el hombre, en la humanidad, en la carne, dice que no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Por otro lado, versículo 7. Bendito el varón que se fía en Jehová, ni siquiera en sí mismo, porque nosotros también somos carne,
nosotros también somos humanos. Así que maldito el humano que se confía en el humano somos si nosotros nos confiamos en nosotros mismos también. Hemos hablado de esto bastante, pero vale la repetición porque allí está siempre esa tentación. Ah, no, yo puedo hacer esto. Ah, no, si yo soy capaz. Seguimos leyendo. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cuál es el resultado de la persona que sigue ese consejo? Porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. La diferencia entre los dos, ¿en quién vamos a confiar? El Señor dice, tienes el derecho a escoger. Te di la libertad de escoger. Te digo cuáles son los caminos que hay para escoger y te digo también dónde te van a llevar. Pon atención para que no empieces, me voy a meter por cualquier camino. No, sepas bien lo que vas a encontrar por ese camino antes de hacer la decisión. Volvemos entonces a nuestro libro. Estamos en la página 304, la sección Si hubieran obedecido a Dios. Estamos en el último párrafo de esa página y vamos a leer, aquí está citado Jeremías 17, 19 al 26. Si no tienen libro con ustedes, pueden seguirlo en sus Biblias. Si no, allí está escrito en las páginas 304 y 305. Dice, así me ha dicho Jehová. Jeremías habla aquí, Jehová le había dicho estas cosas. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su corazón para no escuchar ni recibir corrección. Voy a hacer aquí un paréntesis. Esta noche repetimos entre los versículos de memoria que repasamos, Éxodo 25, 28 al 11, que decía que acordarte has del día de reposo. ¿Qué habían hecho ellos? No se estaban acordando, estaban haciendo lo opuesto. Se habían olvidado, estaban traspasando, estaban pisoteando lo que Dios les había enseñado. Aquí Dios viene y les recuerda. ¿Recuerdan que yo dije, acordaos de lo que debes hacer el día sábado? Acordaos de que yo santifiqué ese día y lo aparté para que estemos en comunión más cercana durante esas horas. Seguimos leyendo en el libro. No obstante, si vosotros me obedecéis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en sábado, sino que santificáis el sábado y no hacéis en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Sí, porque la nueva Jerusalén va a venir a tomar el lugar de la antigua Jerusalén, de la terrenal que tenemos aquí llena de armas y de municiones y de guerras, etc. Sigo leyendo. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores, de los pueblos vecinos, de Jerusalén, de la tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. En otras palabras, les está diciendo, guarden el sábado en la forma que yo les informé y les enseñé.
Síganlo haciendo como lo hacían sus antepasados. Háganlo santo. Trátenlo con la forma sagrada que yo les he enseñado a ustedes. ¿Y qué va a suceder? Ustedes van a ser testigos. Su vida va a ser un testimonio y no solamente van a tener siempre a sus reyes, a sus príncipes, todos van a ser prosperados, sino que también los demás pueblos de la tierra, de los alrededores suyos, así como los demás lejanos, van a venir. ¿Cómo van a saber nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo o compañeros de escuela qué es lo que creemos y qué es lo que sabemos que va a venir? A menos que nosotros seamos el ejemplo que ellos pueden ver y reconocer y luego preguntar y escuchar la información que tenemos. Eso es lo que Dios les está diciendo. En la forma en que están tratando el sábado, le están haciendo un mal a sus vecinos porque les están enseñando lo que no deben hacer y están escondiendo de ellos lo que ustedes ya saben. Seguimos, no nos corresponde especular sobre cómo se habría podido cumplir la promesa. Nos basta saber que Dios la pronunció y que Él es poderoso para cumplir todas sus promesas. Edificar la antigua ciudad y renovarla habría resultado algo tan fácil como transformar nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Esto de acuerdo con Filipenses 3:21. O quizá como crear una ciudad enteramente nueva y que ocupará el lugar de la antigua. Y así va a ser la nueva Jerusalén celestial. Vamos a Filipenses 3:21 y vamos a leer el 20 y el 21 actualmente en nuestras Biblias. Filipenses 3:20 y 21. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. En la segunda parte de la Biblia, estoy en Efesios, así que ahora vamos a Filipenses. Filipenses 3:20 y 21. Dice así: mas nuestra vivienda, la palabra traducida vivienda allí, quiere decir ciudadanía, o sea que pertenecemos. Mas nuestra vivienda, nuestra ciudadanía, es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, o sea, su cuerpo glorioso. Ya no vamos a tener que usar lentes, no vamos a tener que tener dolores a medida que nos envejecemos, ni nos vamos a cansar, ni vamos a tener que usar dientes postizos o aparatos para los oídos o que tantas cosas, o operaciones que ya gente se ha hecho, que les han tenido que hacer un injerto, o les ha tenido que poner un hueso que se les había dañado, se les había partido. No, nuestro cuerpo va a ser completamente sano para siempre. De la misma forma, dice, transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria por la operación con la cual, puede también sujetar así o para sí mismo todas las cosas. Tiene toda la fortaleza, tiene todo el poder de hacerlo. Promesas de restauración rechazadas. Ten presente que esa promesa expresada por Jeremías tuvo lugar en los últimos días del reino de Judá, puesto que Jeremías no comenzó a profetizar sino hasta los días de Josías, el hijo de Amón, de acuerdo con Jeremías 1:2, en el 13º año de su reinado. Solo 21 años antes del inicio de la cautividad babilónica. Fíjense lo que están haciendo, completamente pisoteando el sábado, sin pensar que están a 21 años. Y bueno, 21 años puede que parezca como, eso todavía falta. Pero qué rápido se pasa el tiempo, qué rápido se pasa la vida. ¿Qué tal si nosotros supiéramos que dentro de 21 años va a haber un terremoto que va a acabar con nuestra familia, va a acabar con nuestras casas, va a acabar con todo? Nos parecería, bueno, eso todavía falta bastante. Y lo que ellos estaban haciendo los estaba llevando cada día más y más y más cerca a la cautividad. Por eso nuestro capítulo se titula De nuevo en cautividad.
Seguimos leyendo. Antes que Jeremías comenzara a profetizar, casi todos los profetas habían terminado su labor y habían, tachen esa palabra pasado, no sé por qué lo tradujeron así, habían muerto. Así que en nuestras Biblias tenemos a Jeremías y luego sigue Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, un pocotón de libros de un pocotón de profetas, pero no están puestos en el orden que fueron escritos. Jeremías vino después de que todos los demás escritos del Antiguo Testamento ya se habían escrito. Entonces es el último de los profetas. Seguimos leyendo. Las profecías de Isaías, Oseas, Amós, Miqueas y otros, los principales profetas, estaban en manos del pueblo antes que naciese Jeremías. Así que no podían decir, no, es que no sabemos. Dios no nos ha dado información. Nos dejó aquí a oscuras sin luz. Tenían toda la información que Dios les había enviado. La habían desechado. Seguimos leyendo. Por favor, subrayen allí donde comienza a decir las profecías de Isaías, Oseas, Amós, Miqueas y otros. Los principales profetas estaban en manos del pueblo antes de que naciese Jeremías. Voy a hacer una pregunta para que pensemos. ¿Y qué de nosotros? Jeremías y todos ellos, ¿hace cuánto que las escribieron? No solamente unos 20, 30, 50 años. Miles de años ya. ¿Y qué estamos haciendo con ella? Estamos haciendo con los mensajes que Dios ha enviado por medio de sus profetas, por medio de los apóstoles en el Nuevo Testamento. Los estamos poniendo a un lado para que cojan polvo. ¿Los estamos pisoteando como ellos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con los mensajes que el Señor ha enviado para nosotros, con nosotros en mente? No miremos solamente lo que ellos hicieron. Mirémonos en ese espejo para que no vayamos a caer en lo mismo, ¿verdad? ¿Seguimos? Es un hecho de importancia crucial que no debe ser pasado por alto. En esas profecías se encuentran muchas promesas de la restauración de Jerusalén, todas las cuales podían haberse cumplido si el pueblo les hubiera prestado oído. Pero como todas las promesas de Dios lo fueron en Cristo, pertenecían como la que estamos considerando a la eternidad y no simplemente a su tiempo. Pero dado que en sus días no las aceptaron, siguen igual de frescas para nosotros. Pueden hallar cumplimiento solamente mediante la venida del Señor, a quien esperamos. Esas profecías contienen el Evangelio para nuestro tiempo, tan ciertamente como los libros de Mateo, Juan o las epístolas de la segunda parte de la Biblia. La prueba inevitable. Comprueba también cómo la observancia del sábado viene a constituir la prueba para todos a quienes se les ha revelado la verdad. Si guardaban el sábado, entonces ellos y su ciudad permanecería para siempre. ¿Por qué? Recuerda lo que estudiamos anteriormente sobre el reposo de Dios y tendrás la respuesta. Subrayen, por favor, el sábado es el sello de una creación completa y perfecta. Sigan subrayando. Como tal, revela a Dios como creador y santificador. Como santificador mediante su poder creador. Sigan subrayando. Por lo tanto, el sábado no es una obra por medio de la cual podemos procurar en vano ganar el favor de Dios, sino que es un reposo. No es una obra, no es un trabajo, es un reposo. Reposo en los brazos eternos. Es la señal y recordatorio del eterno poder de Dios, y su observancia es la señal de esa perfección que solo Dios puede obrar y que otorga libremente a todos los que confían en Él. Significa plena y perfecta confianza. La verdad es que yo dejé de subrayar allí y simplemente puse una línea al lado de todo ese
a los lados, a los dos márgenes de ese párrafo, porque es muy importante, es un sumario, un resumen de el sábado y de los puntos importantes que nos ayuda a conocer y entender y bajo los cuales está basado. Así que es muy importante este párrafo todo. Seguimos leyendo. Significa plena y perfecta confianza en el Señor, en que Él puede salvarnos y nos salvará por el mismo poder con que hizo o creó todas las cosas en el principio. Por lo tanto, vemos que, puesto que a nosotros se nos hace la misma promesa que en el antiguo Israel, es evidente que el sábado ha de tener idéntica prominencia en nuestros días. Y subrayen, y más especialmente en la medida en que se acerca el día de la venida de Cristo. Si era importante para ellos, si ha sido importante durante todos los milenios y siglos, ¿cuán más importante es para nosotros que estamos a los umbrales, cercanos a la venida, a la segunda venida de Cristo? Mucho más importante. Vayamos a Ezequiel 20. Ezequiel 20, en el Antiguo Testamento, a la primera parte, después de Salmos, siguen hacia adelante como quien va hacia el lado de Apocalipsis. Van a encontrar a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, luego van a encontrar a Ezequiel. Ezequiel 20, 12 y 20. Ezequiel 20, 12 y 20. Si no lo pueden conseguir ahora mismo, escríbanlo. Bueno, ahí está en el párrafo que acabamos de leer. Y entonces cuando estén estudiando ustedes mismos, pueden abrirlo con calma y leerlo. Y Ezequiel 20, 12 y 20. En el 12 dice, y diles también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. De la misma manera que Dios santificó el sábado, lo hizo santo, Él es el único que puede hacernos a nosotros santos. Es el único que puede santificar. Yo no puedo santificar a nadie. Ustedes no pueden santificar a nadie tampoco. No podemos santificar un lugar, ni un día, ni ropa, ni santificar nada, porque nosotros no somos santos por nosotros mismos. Dios sí es el único que puede declarar a un ser humano como santo, porque Él es el único que es santo. Entonces, en el versículo 20 dice, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué dice allí, y santificáis mis sábados? Porque solamente los que son santos, los que han permitido que Dios nos aparte, nos limpie, somos los que podemos guardar un sábado santo. No porque seamos santos de nosotros mismos, no. Si nosotros pudiéramos hacernos santos a nosotros mismos, ¿a qué vino Cristo? ¿Para qué murió? Fue en vano, entonces. Para que veamos la diferencia que hay entre el sentido de esas palabras, ¿verdad? Bueno, la siguiente sección se titula Se pronuncia juicio. Pero había una alternativa en el caso de que el pueblo rehusara reposar en el Señor. Se encomendó al profeta que añadiera, pero si no me obedecéis para santificar el sábado, para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas, que consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Jeremías 17, 27. Y así sucedió. Aunque Dios fue fiel, póngale un círculo a la palabra fiel, y paciente, otro círculo más, porque Dios fue todo eso y mucho más. Al enviar mensajes de advertencia a su pueblo, ellos se mofaban. Pueden ponerle una línea allí para que resalten esas palabras, que era lo que ellos hacían a medida que Dios era fiel y era paciente.
¿Cómo le respondían? ¿Se mofaban de los mensajeros de Dios? ¿Menospreciaban sus palabras? ¿Burlándose de sus profetas? No solamente eso, también los mataban. Hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espadas a sus jóvenes en las casas de su santuario, sin perdonar joven ni virgen, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Antes de seguir leyendo allí, recordemos que cuando dice allí que subió la ira de Jehová, quiere decir que Dios llegó al punto donde le tocó, con todo y su fidelidad y paciencia, dejarlos a que llevaran el resultado de las decisiones que habían tomado ellos mismos. No es que Dios dijo, bueno, ahora sí los voy a acabar. No, esa no es la forma en que Dios nos trata. Dios nos dice y nos da la capacidad de escoger. Y luego si nosotros escogemos lo que queremos y a medida que Él nos va diciendo y con paciencia nos va llamando, nos va redarguyendo, se va interponiendo en el paso para que no sigamos a la destrucción, al fin, con el dolor de su alma, tiene que dejar que nosotros llevemos el resultado de lo que escogimos. Seguimos allí, por lo cual trajo contra ellos reyes, más abajito allí dice, asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Quemaron la casa de Dios y derribaron el muro de Jerusalén. Prendieron fuegos a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos de valor. A los que escaparon de la espada, los llevó cautivos a Babilonia. El rey de Babilonia los llevó, donde fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliera la palabra de Jehová, dada por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Segunda de Crónicas 36, 16 al 21. Esos 70 años estuvieron ellos cautivos en el país de Babilonia y luego fueron gobernados por los medopersias, que es lo que se llama hoy Irak. Así que los llevaron por el desierto. Vamos a entrar en más detalle de lo que tenemos aún aquí en el libro para estudiar y ver a ver cómo fue ese cautiverio y qué hizo Dios durante ese cautiverio. Qué cosas maravillosas. Siempre, siempre fiel, siempre paciente, siempre buscándonos, siempre persiguiéndonos. Allá también los persiguió el Señor. Le damos gracias a Dios por su fidelidad, por su paciencia para con nosotros, porque nosotros también necesitamos de su paciencia. Pero no abusemos de su paciencia. Pongámosle atención. Sigamos lo que Él nos muestra. Entonces vamos a dejar hasta allí, marquen sus libros para que la próxima vez sepan dónde vamos a empezar. Y hoy es febrero 19. Hasta ahí llegamos. Les pido que entonces me acompañen a ponernos de rodillas para la oración. Padre eterno, celestial, paciente, misericordioso, te damos gracias porque por medio de estos escritos y la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel antiguo, podemos darnos cuenta y entender mejor tu carácter, tu amor tan grande. Con toda certeza dices por medio de Jeremías, con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Señor, ayúdanos para que no abusemos de tu misericordia, de tu paciencia, de tu mansedumbre, sino que, entendiendo lo que has hecho por nosotros y los planes que tienes preparados para nosotros y nuestros hijos, pongamos atención, te sigamos,
Permitamos que tú hagas en nosotros el trabajo de transformación de nuestros caracteres para que podamos estar listos el día que regreses. No solamente para eso, sino también que nuestro ejemplo ahora, en la forma en que vivimos aquí, pueda también dar a otros el mensaje que necesitan escuchar, puedan ver la necesidad que tienen también ellos de poner atención a tu llamado. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.